Hoy les traigo más atajos que les van a encantar y en especial porque van ligados con inteligencia artificial. Así que empecemos con el primero. Vamos a ir a nuestra app de atajo y el primer atajo que les traigo se llama School Lisa o School. Vamos a abrirlo. Al abrirlo, aquí me va a abrir la opción de este atajo. Este atajo funciona con ChatGPT. Es decir, vamos a abrir acá donde dice ChatGPT y aquí el atajo se va a empezar a cargar y nos va a hacer una pregunta o un saludo de bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Es más o menos lo que traduce acá. Entonces vamos a hacer una pregunta cualquiera a ver cómo nos responde. Vamos a preguntarle cuál es el mejor editor de video. A ver qué respuesta nos da. ¿Cuál es el mejor editor de video? Vamos a decirle que listo y vamos a esperar a que se cargue la información que nos va a brindar. Y la información que dice, la elección del mejor editor de video depende de tus necesidades específicas y de tu nivel de experiencia. Algunas opciones populares incluyen Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro y para otros usuarios de Mac también está DaVinci Resolve, Sony Vegas y entre otros. No vamos a leer todo el texto. Vamos a decirle que listo, listo y cancelar porque no vamos a hacerle más preguntas. Ahora, hay algo para que este atajo funcione y es que es necesario que tengamos instalada la aplicación de ChatGPT en nuestro teléfono, porque la información la arrastra de ChatGPT. Y ahora dirán, pues, ¿para qué utilizar el atajo sabiendo que tengo la aplicación instalada directamente? Pues el atajo te va a servir como un acceso directo a través del botón que tiene tu iPhone en la parte trasera o a través del botón de acción. Pero déjeme decirle que también hay otro atajo que funciona con inteligencia artificial y que no necesitas aplicaciones de terceros instaladas. Así que quédate hasta el final porque al final te lo haré saber. Vamos a ingresar a la app de atajo y el siguiente atajo se llama GPS. Este atajo prácticamente es un acceso directo a configuraciones para activar o desactivar la localización del teléfono y de algunas aplicaciones. Vamos a ejecutarlo y al ejecutarlo va a llevar a configuraciones y acá nos da la opción de una vez de activar o desactivar localizaciones y de las aplicaciones que están utilizando la ubicación en estos momentos y si deseamos desactivarla. Es algo que nos facilitaría no entrar a configuraciones y hacer el proceso a paso para llegar allá. Siguiente atajo y es Secret Record, es decir, grabación en secreto. Normalmente cuando haces una grabación de voz, cuando la ejecutas, genera un pequeño sonido indicando que inició la grabación. Con este atajo, al ejecutarlo, va a estar completamente en silencio, es decir, la persona no se va a dar cuenta de que inició una grabación. Entonces vamos a ejecutarlo, solamente al seleccionarlo, automáticamente empieza a hacer esa grabación como tal. Y solamente para detenerlo, lo único que necesitamos es tocar cualquier espacio de la pantalla y automáticamente el atajo se va a dejar de ejecutar. Ahora, ¿dónde se guarda esa grabación? Se guarda en lo que es en la app de archivo. Vamos a irnos allá para que sepan dónde queda. Vamos a irnos como tal a la app de archivo. Estando en la app de archivo, vamos a irnos al teléfono porque se queda en la memoria interna del teléfono. Después nos vamos a ir a la carpeta de atajos. Estando ahí aparece una carpeta que dice Record Audio y es donde quedó grabado el audio. Vamos a ejecutarlo. Aquí en este caso tengo dos carpetas porque ya he hecho grabaciones de audio anterior y cada vez que generes una grabación te va a generar una nueva carpeta con ese audio. En este caso aquí está pues el audio que acabamos de grabar. Siguiente atajo y es pasar la red de 4G a 5G. En mi caso no funciona y no es porque el atajo no sirva. No funciona porque desafortunadamente en el país donde estoy, que es Colombia, la red 5G todavía no está funcionando y no está habilitada. No tenemos ese servicio por parte de los operadores. Solamente para ejecutarlo, solamente es que les des en el atajo y automáticamente te va a generar el cambio de 4G a 5G. A mí me parece este mensaje porque no está habilitada esa red en el teléfono por el país en donde estoy. Pero a ti puede que sí te funcione. El siguiente atajo se llama Ayúdame con esto. Y este atajo era el que le había dicho al inicio. También funciona con inteligencia artificial y con la inteligencia artificial de Google. Y no necesitas tener instalada alguna aplicación para que te pueda funcionar. Vamos a ejecutar el atajo y el atajo nos va a hacer una pregunta. En este caso solamente dice, dime. Vamos a hacer la misma pregunta que le hicimos al atajo de ChatGPT. Y es, ¿cuál es el mejor que nos puede responder? Vamos a esperar que se ejecute. Normalmente se demora un poco,
Y eso es mientras extrae la información, porque como no hay una aplicación directamente en el teléfono, pues se va a demorar un poco más cargando mientras extrae esa información de la web. Y mire, este me parece que funciona mucho mejor que el de ChatGPT. El mejor editor de video depende de tus necesidades y preferencias específicas. Algunos de los editores de video más populares y mejor valorados incluyen Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve. Si le damos acá sobre el texto, se nos va a ampliar para leer toda la información y adicional a eso podemos compartirlo. Vamos a decirle que listo para no leer todo esto y vamos a darle cancelar porque no vamos a continuar con esto. Pero no solamente eso, este atajo de inteligencia artificial que va ligado con Google funciona también con las fotos que tenemos. Es decir, si yo me voy a la galería, en este caso voy a irme a la galería y vamos a buscar una foto cualquiera y vamos a abrir esta foto donde aparece acá un Huawei, voy a darle compartir y acá abajo me aparece la opción del atajo que dice ayúdame con esto. Vamos a seleccionarlo y me va a preguntar qué te gustaría saber sobre esta imagen. Vamos a decirle, me gustaría saber el precio. Saber el precio de este auricular de Huawei. Vamos a decirle que listo, el atajo se empieza a ejecutar en segundo plano y como les había dicho, este atajo suele demorarse un poco porque tiene que extraer la información de la web. Y mire, el precio de los auriculares Huawei FreeBuds 3i es de 99,99 euros. Es una maravilla de atajo. Para mí es uno de los mejores atajos con inteligencia artificial. Ahora, ¿qué hay que hacer para que funcione? Porque sí tenemos que hacer algo, un paso extra. Vamos a abrir el atajo en los 3 puntos que se encuentran ahí en la parte superior del atajo. Vamos a picarle ahí y aquí me va a aparecer una información de cómo funciona y cuál es el paso a paso que debo de hacer. Así que préstame mucha atención. No es complicado, es sencillo, pero es necesario que lo hagas para que el atajo te funcione y que a futuro no tengas problema. Más adelante te va a decir, esta herramienta requiere de una API gratuita, fácil de obtener desde, aquí te da la página. Vamos a darle mostrar más. Y esto es directamente desde Google. Entonces tienes que seleccionar este link, vamos a seleccionarlo, voy a tomar este link y le voy a dar copiar. Y me voy a ir al navegador. Estando en el navegador voy a pegar el link acá y me voy a ir a esa página para poder generar esa clave API que necesito para que este atajo funcione. Aquí va a empezar a cargar, esperemos que cargue unos segundos. Y acá, bueno, cuando ustedes abran esto por primera vez, quiero hacer aquí un paréntesis, lo más probable es que esta página le vaya a aparecer con un zoom, que es el zoom normal que uno mantiene del navegador, al 100%. Y no se va a poder visualizar toda la página. Para verla completa es necesario que se vayan a la parte inferior de la barra de navegación, le den en las A que aparece ahí y acá donde aparece una pequeña, al lado del 100%, vamos a darle en esa A pequeña, vamos a picar y vamos a bajarlo hasta el 50% para que puedas visualizar toda la pantalla. Después de que hayas visualizado toda la pantalla, acá te va a aparecer una parte que dice crear API key, es decir, crear esa llave. En este caso yo no le voy a dar porque ya la tengo creada. Aquí me aparece acá abajo que tengo acá un API key creado y que lo creé el 14 de febrero. Entonces ustedes le van a ver donde dice crear API key y ahí se le va a generar un código largo que van a copiar y lo van a pegar en la app de atajos. Se van nuevamente al atajo que habíamos dicho, ayúdame con esto, abren ahí, van a subir y aquí donde dice texto, en esta parte donde dice el texto, van a pegar esa clave que se le generó en la página y lo van a pegar exactamente acá como yo lo tengo. Y le dan listo y automáticamente el atajo le va a quedar funcionando, no necesitan aplicaciones de tercero y para mí es el mejor atajo con inteligencia artificial. Utiliza la inteligencia artificial de Google, ha sido muy preciso en la información y rápido. Créame que les va a encantar y va a ser de buen provecho. Espero que esta información te haya sido muy útil y que le saques buen provecho a estos atajos. De manera personal me encanta y es una de las cosas que me tiene enamorado de los productos de Apple. Y cualquier inquietud, también déjenlas en los comentarios y si tengo la respuesta se la haré saber. Si no, me comprometo en buscarla. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.